¿Te has preguntado cuáles son los 4 países más miserables de América Latina en este momento? Vamos a analizar lo que realmente está sucediendo en estas naciones, y recuerda que estos países están llenos de personas increíbles que, en la mayoría de los casos, han sido engañadas por gobiernos corruptos, o simplemente han recibido una mano injusta de la madre naturaleza. Así que, se recomienda discreción. Vamos a comenzar nuestra lista con el número 4, Argentina. Ahora, podrías pensar en Argentina e imaginar hermosos paisajes, el tango y leyendas del fútbol como Messi. Y tienes toda la razón. Pero hay otro lado de la historia. Argentina ha estado atrapada en una montaña rusa económica seria durante años. El 53% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. La inflación está fuera de control, el desempleo está aumentando, y la vida diaria se está volviendo cada vez más cara para la gente común. Imagina despertar un día y que el precio de tus alimentos sea el doble que la semana pasada. Una locura, ¿verdad? El peso, su moneda, ha estado perdiendo valor tan rápido que incluso el pan puede costar una fortuna. Debido a la falta de oportunidades, la delincuencia está aumentando, y esto afecta la salud mental de una gran parte de la población. Es una situación frustrante para los argentinos. Pero a pesar de todo, la gente allí sigue adelante. Número 3. Venezuela. Venezuela, en el pasado, era un país lleno de oportunidades y el 20º país más rico del mundo. Hoy es uno de los lugares más miserables del planeta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se pusieron tan mal las cosas? Venezuela fue una vez la joya de América Latina. Tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, una belleza natural increíble y una historia de prosperidad. Pero hoy enfrenta una de las peores crisis económicas y humanitarias de la historia moderna. Esta es la historia de cómo pasó de la riqueza a la ruina. Entonces, ¿qué salió mal? Para resumirlo en una sola palabra: mala gestión. Décadas de corrupción lideradas por un gobierno socialista conocido como el chavismo, una excesiva dependencia del petróleo y una serie de malas decisiones políticas han dejado al país paralizado. Un ejemplo es cómo destruyeron su principal fuente de ingresos, la estatal de petróleos PDVSA, al nombrar directores de alto rango basándose en favores políticos en lugar de en su capacidad para hacer el trabajo. Cuando los precios del petróleo cayeron a principios de la década de 2010, la economía de Venezuela colapsó y el gobierno no tenía un plan de respaldo. Y luego está la inflación. Es tan grave que la moneda, el bolívar, se ha vuelto prácticamente inútil. Imagínate tener que llevar un montón de efectivo solo para comprar pan. Los ahorros de las personas han sido borrados. Hablemos del costo humano. Las familias apenas pueden permitirse comer. De hecho, más del 82% de los venezolanos vive en la pobreza. Algunos están comiendo solo una vez al día, o incluso buscan comida en la basura. La gente está huyendo del país en cifras récord, tratando de encontrar una vida mejor en otro lugar. Más de 7 millones de venezolanos han dejado el país, creando una de las mayores crisis migratorias del mundo. Sin embargo, con esa gran migración, bandas criminales como el Tren de Aragua también han salido, reduciendo ligeramente la actividad criminal en Venezuela, pero propagando el crimen por todo el continente, dando injustamente una mala reputación a los buenos venezolanos. Pero incluso en los tiempos más oscuros, los venezolanos no se han rendido. Siguen luchando por el cambio. Hay evidencia de fraude en las recientes elecciones, manipuladas por el régimen de Maduro. Los registros electorales muestran a Edmundo González como el presidente electo, demostrando que el pueblo de Venezuela está hambriento de algo mejor. María Corina Machado ha desempeñado un papel clave en este impulso por el cambio, luchando por los derechos del pueblo y manteniendo viva la esperanza. En el número 2 tenemos a Haití. Este caso es doloroso porque Haití lleva años lidiando con muchos niveles de desafíos, y no solo económicos. Haití enfrenta inestabilidad política, desastres naturales y una pobreza aplastante. El terremoto de 2010 fue devastador, y desde entonces, la recuperación ha sido dolorosamente lenta. Para empeorar las cosas, el 7 de julio de 2021, el presidente Jovenel Moïse fue brutalmente asesinado en su propia casa. Un grupo de hombres armados irrumpió en su residencia privada en Puerto Príncipe, matándolo y dejando herida a su esposa. Esto fue más que solo un asesinato político, porque envió ondas de choque a un país que ya luchaba con pobreza, inestabilidad y violencia. El país ya estaba en caos antes de esto,
pero el asesinato del presidente desató aún más violencia, con pandillas reclamando poder sobre territorios en todo el país. Desde la muerte de Moïse, no ha habido un liderazgo claro, y diferentes grupos están luchando por el control. El aumento de la violencia de las pandillas ha hecho que la vida diaria sea peligrosa para muchos haitianos, con secuestros y asesinatos volviéndose aterradoramente comunes. Debido a todos estos factores, la economía de Haití está completamente destruida. Haití es uno de los países más pobres del hemisferio occidental, y muchos haitianos se ven obligados a sobrevivir con menos de $2 al día. Piensa en eso, $2. Con los precios de los alimentos en aumento y el desempleo tan alto, cada día es una batalla solo para satisfacer las necesidades básicas. Y aún así, el pueblo de Haití es de los más resistentes que puedas conocer. Su espíritu, su determinación, incluso frente a la crisis, no se rinden. Número 1. Cuba. Todos conocemos a Cuba por su historia, sus autos clásicos y su rica cultura. Pero debajo de esa imagen icónica se esconde una dura y fea realidad para el pueblo cubano. El país sufre por la falta de recursos, y si a eso le sumamos la mala gestión de la dictadura, se tiene la receta para una tormenta perfecta. Justo cuando la gente pensaba que no podía empeorar, llegó la pandemia y paralizó la economía, ya que su principal fuente de ingresos es el turismo. La ubicación de Cuba es a la vez privilegiada y desfavorecida. Debido a su ubicación en el Caribe, está propensa a estar en el camino de los huracanes. La falta de financiamiento público ha dejado a la anticuada red eléctrica al borde del colapso. La infraestructura está totalmente obsoleta y no puede producir suficiente energía para todos, lo que lleva a apagones de más de 20 horas al día, paralizando casi todas las actividades económicas. Casi toda la energía proviene de plantas termoeléctricas antiguas que funcionan con crudo. Como los puntos de vista políticos de Venezuela se alinean con los de la dictadura cubana, durante muchos años le suministraron crudo y productos refinados como diésel y gasolina a Cuba. Sin embargo, Venezuela enfrenta sus propios problemas y ha reducido drásticamente el suministro, dejando a Cuba en el caos. Debido a todo esto, la escasez de alimentos es muy común. Es algo común ver a la gente haciendo fila durante horas, solo para comprar productos básicos. Y aún así, no hay garantía de que encuentren lo que necesitan. Para empeorar las cosas, el gobierno cubano es extremadamente estricto. Recientemente, la gente protestó en las calles golpeando cacerolas vacías en lo que se conoce como un cacerolazo. No tardó mucho en que el presidente apareciera en la televisión nacional, en uniforme militar, diciendo que nunca la revolución va a tolerar este tipo de conducta y que todos serán procesados como corresponde con el rigor que contemplan las leyes revolucionarias. Las restricciones y castigos son tan severos que si alguien mata una vaca para comer la carne, puede recibir hasta 8 años de prisión. Ha habido informes de personas que mueren porque no pueden obtener medicamentos. Es asombroso cómo intentan sobrevivir a todo esto con un salario equivalente a $10 estadounidenses al mes. Para ponerlo en perspectiva, eso es lo que cuestan 30 huevos en Cuba. La desesperación es tan intensa que se reporta que los agricultores deben quedarse toda la noche para proteger sus cultivos, ya que personas desesperadas por encontrar comida los invaden y roban. Además, algunos buscan trabajar en sitios turísticos como Los Cayos, solo para llevarse las sobras de los turistas. Otros intentan ganar dinero para sus necesidades más básicas vendiendo sus cuerpos a extranjeros. La situación ha llegado a tal punto de ebullición que algunos incluso arriesgan sus vidas en balsas hechas en casa para cruzar a los Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Es una situación muy difícil, pero si algo caracteriza a los cubanos, es que son sobrevivientes. Han pasado por mucho, pero mantienen la cabeza en alto, impulsados por la esperanza de un futuro mejor.